Dios mío, gracias por el glorioso y maravilloso intercambio que ha hecho a nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo como iglesia de mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra predicada, Señor. Necesitamos, Señor, meditar constantemente en ella. Necesitamos ser alimentados por tu palabra, Señor. Pon en nosotros, en mi corazón, Señor, un hambre tan grande que no pueda ser saciado con algo diferente que no sea tu maravillosa palabra, Señor. Que mis ojos no quieran ver nada más que no sea tu palabra, Señor. Por medio de la Escritura, la Biblia, que mis oídos, Señor, sangren, duelan, Señor, si no escucho, si no leo, si no entiendo. Padre, si no voy en las mañanas, en las tardes o en las noches, si no estoy en mis rodillas, Señor, que haya algo en mí, en mi corazón, que diga, ve al Señor, enséñame, Señor mío, que en ningún lado voy a tener consuelo y gozo, sino en ti, mi Dios. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar hoy en Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17. Hoy es el 1 de marzo. Y es maravilloso lo que Dios está realmente haciéndonos pasar. Después de esto, la semana que viene es el llamamiento de los primeros discípulos, ¿no? De hacer a los hombres, hacer pescadores de hombres. Él empieza a llamar a las demás personas y siento que es el lugar donde debemos de estar como iglesia. Viene Semana Santa, así que quiero pedirles por favor que oren para que el lugar esté lleno, para que podamos tener más familia. Necesitamos más familia. Necesitamos crecer y hacerlo de una manera sana y buena, donde todos ustedes y todos nosotros, crezcamos. Pero bueno, vayan a sus Biblias, Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región de sombra y de muerte, una luz resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, y una vez más, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ok. Bueno, Juan el Bautista había sido arrestado. Mateo no nos da mucha información. Sí, los otros evangelios nos dicen qué fue lo que pasó, por qué lo arrestaron. O sea que en algún momento vamos a ir en esa sección. Pero lo primero que deben de ver es algo. Juan fue arrestado. Y esta declaración de su arresto es el ancla o es lo que hace que el ministerio de Jesús comience. Ya no está aquel que está preparando el camino, que está predicando justamente estas palabras. Ahora Jesús viene, toma su lugar. Y eso demuestra la conexión que hay entre Juan y Jesús, ¿no? El ministerio de Juan estaba disminuyendo, pero el de Jesús estaba creciendo. Juan capítulo 3, versículo 30 dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero miren qué manera para hacerlo, ¿no? Es tanto eso del menguar que fue sacado de la pintura y es encarcelado para que Él crezca. El ministerio de Juan entonces, con su desaparición, la desaparición de la pintura de Juan el Bautista, el ministerio de Jesús entró en una nueva fase. Y mire que cómo esto, ¿no? La función de Juan era preparar el camino, prepararlo. Y ahora tenemos aquel para quien el camino se había preparado y está iniciando esta tarea. El Evangelio de Mateo entonces nos hace ver a Jesús en la ciudad de Galilea, y eso tiene mucha importancia por los versículos que hay más abajo del 14 al 16. Esa es una profecía que se encuentra en Isaías. Pero lo que quiero que vean es de que Jesús saliendo de la tentación, Juan el Bautista saliendo del escenario, lo que está sucediendo ahora es de que Jesús va a Galilea de los gentiles. Y recuerden que al final del libro de Mateo se dice: vayan y prediquen a todas las naciones. O sea que del inicio, el inicio está Jesús yendo a predicar a los gentiles. Al final les dice: vayan a predicar a los gentiles. Así que estamos viendo desde el mero inicio esto de todas las naciones, todas las personas.
La semana pasada miramos la victoria de Jesús contra el diablo. Y normalmente ustedes, cuando reciben una buena noticia, cuando ustedes han sido victoriosos en un proceso difícil, ¿qué es lo que normalmente ustedes hacen? ¿No? Ha pasado, piensen, 40 días, 40 noches en ayuno. En el momento más pináculo, el más difícil de todo el proceso, el diablo se aparece, te tienta, saliste victorioso, y luego que saliste victorioso de esa batalla, los ángeles vinieron y te confortaron, te alimentaron, te dieron fuerzas. Tuviste esta escena maravillosa, ¿no? Y cuando ya pasaste por el desierto y tuviste las buenas noticias, ¿no? Y fuiste confortado, normalmente cuando has pasado por situaciones difíciles y luego viene por fin como el aire fresco o el agua que necesitabas, el aliento de ánimo, normalmente en nuestra cultura, ¿qué hacemos? ¿Celebramos o no? Si puedes, sales a comer, pero celebras de alguna manera. Pero después de la victoria de Cristo Jesús sobre el diablo, Jesús no se fue a vivir en tranquilidad, no se fue a celebrar, no se fue a establecer su base en Judea o en Jerusalén como cualquiera de nosotros hubiera tal vez pensado, ¿no? Derroté al diablo, vamos a Jerusalén y a decir lo que Dios ha hecho, lo que yo he podido hacer. Eso hubiera tenido mucho sentido porque sale victorioso, digamos, o nosotros hubiéramos salido con el pecho bien inflado. Merecemos gloria, merecemos estar en un buen lugar, pasé por lo difícil, ahora quiero disfrutar el fruto. Voy a ir a Jerusalén, pareciera que fuera lo más obvio hacer después del desierto, era la mejor ciudad. Pero Jesús, saliendo de Nazaret, fue a vivir a Capernaum. Yo sé que para nosotros no tiene mucho sentido eso, pero déjenme poner una imagen en su mente de qué significa salir de esto para ir a Nazaret y luego a Capernaum. Capernaum aparece en todos los evangelios sinópticos. De hecho, Capernaum es como la base, la oficina central, digamos, del ministerio de Jesús en Galilea. Y hay algo que debemos de saber. Zabulón y Neftalí son estas tribus que están en esta región. A estas tribus se les asignó territorio conocido como Galilea. Pero la población judía fue desplazada muchas veces porque siempre que había guerra era ahí. O sea, siempre que venían los persas, era ahí. Los medos, cualquiera, era ahí. Los habitantes de la época de Jesús en su mayoría eran gentiles en esa zona, y recuerden que estos eran judíos, o sea que judíos y gentiles realmente no tenían mucho en común, no trataban de no estar juntos. Así que a estas tribus se les designó esa zona. En Capernaum, en esta zona donde está yendo Jesús ahora, había muchos gentiles o descendientes de judíos que se habían ido o habían sido relocados a ese lugar, en esa región. Así que digamos que los que vivían en ese lugar eran porque no tenían opción. O sea, era como, ni modo, este es lo único que puedo hacer, el único lugar donde me van a aceptar, ahí voy a estar. Era como muy pocas personas iban ahí por el mero placer de estar en esa ciudad. Y a esas personas fue a quienes Jesús fue. A ellos fue Jesús. Después al tiempo en el desierto del ayuno, de batallar con el diablo. Es más, me encanta cómo dice la Biblia, porque dice que viajó al otro lado del Jordán. O sea, que se fue allá, largo. Se fue a donde nadie quería ir, al otro extremo. El río Jordán, hermanos, formaba como un tipo de límite simbólico del territorio de las tribus de Jerusalén. Formaba un tipo de límite. Y voy a hacer una comparación, y la comparación que voy a hacer es solo para poner a usted algo en mente. En Matagalpa, por cultura, a mí me dio risa la primera vez que escuché esto, ¿no? Estaba ni siquiera largo, estaba aquí nomás en Las Tejas, y alguien me dice, sí, a los de allá de Matagalpa. Yo, Las Tejas de Matagalpa. No, pero sucede, la gente, estás en Solingalpa, estás fuera de Matagalpa. No es Matagalpa. Ahora ni siquiera les digo, me voy a las 3M, me voy a Quebrada Honda, otra ciudad.
No, o sea, es como, vamos a y es que es cierto, nosotros lo decimos, estás en Quebradonda, vamos a Matagalpa. Y yo, estás en Matagalpa, solo que vas al centro o vas donde está el casco urbano, no sé, la ciudad o lo que sea, como lo quieran llamar, pero sucede. Y algo así está pasando con esta gente. Ir al otro lado del Jordán, ir donde aquellos que no eran considerados parte de Jerusalén, a los que están allá, largo, al otro lado, al extremo, a donde nadie quiere ir, ir a las 3M, ir a Quebradonda, no sé, no es que no sea bonito vivir ahí, pero es como si estás aquí, no vas allá, a menos que sea que vayas a una finca, no sé, no, ahí no sabría decirles, pero van al otro lado, aquellos que están lejos, a ellos he venido a buscar, dice Jesús, a los perdidos. Ahí inició su ministerio. Después del desierto fue a los que estaban allá, largo, los perdidos. Para ser más claro todavía entonces sobre el alcance de la salvación de Cristo, se nos dice que es un lugar que es llamado Galilea de los Gentiles. Entonces, háganse una idea. Están en la misma ciudad, ¿no? En la misma zona, en el mismo territorio dado por Dios. Pero en ese territorio dado por Dios hay un lugar donde se le llama Galilea de los Gentiles. No queremos nada que ver con ellos. Esos son gentiles. Sí es parte del territorio que Dios nos dio, pero es de los gentiles. No queremos nada que ver con ellos. Los judíos de Jerusalén incluso llamaban a ese lugar región de muerte. Porque, como les dije al inicio, era la zona donde se libraban las guerras. Cuando los persas entraban por ahí, y ahí era la guerra, nadie quería estar en ese lugar. Y hermanos, quiero que noten, a esos que están allí, a esos que están en oscuridad, ahí iré, dice Jesús, ahí iré. No es que ellos vinieron a Jesús, no es que escucharon de quién es Jesús, sino que Cristo mismo fue allí. Se los leo, versículo 13, saliendo de Nazaret, fue a vivir a Capernaum, este Jesús que está junto al mar, a la región de Zabulón y Neftalí. 14, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, 15, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ahí voy a ir. Ahí, al otro lado. El punto de la cita es bastante claro, entonces, mis hermanos. En la despreciada Galilea, el lugar donde la gente que vive en tinieblas, la tierra de sombra de muerte, aquí ha amanecido la luz. Esos son los versículos 15 al 16. 16. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en la región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. A ellos iba a ir Jesús. Una luz les resplandeció, entonces, no es de que esa luz ya había brillado con maravilloso y grande en otro lugar y ellos agarraron la colita de esa luz, la vieron, sino que Jesús fue a ese lugar a brillar. No fue como que me voy a Jerusalén, ahí voy a predicar grandes cosas y ustedes van a agarrar la cola y van a ver la luz desde allá. No, Jesús fue directo, se trasladó al lugar. Además, si la luz de Cristo, entonces, hermanos, va a donde están los más oscuros y ilumina a los que están en oscuridad, entonces podemos ver que la salvación de Cristo es un don, es una gracia. Él fue donde estaba oscuro. Él fue donde no había luz. Es un don. Es decir, entonces, que Jesús vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Vino a hacer luz en medio de pecadores, para que ellos vengan a la luz y no se queden en oscuridad. Se acercó donde estaba la oscuridad. Se acercó donde nadie quiere ir. Amén. Sin duda alguna, entonces, la luz va a amanecer y va a brillar en Judá y en Israel, claro que sí. Pero tan grande es la gloria de la luz del Señor, tan buena y clara y extrenduosa, tan magnífica, tan grande es la luz, que también va a quitar cualquier oscuridad que haya. Va a ser tan grande, más grande que cualquier explosión que ustedes hayan visto o que hayan sentido. Va a ser tan grande que incluso el mundo que esté en oscuridad va a brillar. Incluso en mi corazón, si a lo mejor en mi corazón hay solo enojo, orgullo,
hay, no sé, luchas, contiendas constantes, muchos malos pensamientos, ahí Él va a llegar al otro lado a hacer luz, a brillar en ti. Versículo 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Y la escena es bastante clara, nos dice la situación en la que se encontraban los que estaban en esta zona. Nos dice, estaban asentados en tinieblas, sentados en tinieblas. Estaban sentados en tinieblas. Y es claro entonces que quienes están sin Cristo están en tinieblas, amén. Cristo no estaba ahí. Él fue a donde estaba la oscuridad. Es más, se nos dice que estaban apartados, estaban lejos. Se nos dice de que estaban incluso en sombra de muerte. Un hombre que está enfermo, que se siente mal, que se siente, no sé, en estas épocas, ¿no? Cuando está todo seco, hay mucho polvo, vienen las enfermedades respiratorias y yo no sé, algunas veces, no sé, bueno, me imagino que sí, estarán de acuerdo ustedes en esto, pero hay gente que le golpea muy fuerte la gripe y generalmente son los hombres más que las mujeres, no sé por qué, pero los hombres les golpea fuerte la gripe, tanto que se caen, ¿no? Que están como si les dieran cáncer tipo, no sé, el peor del mundo o algo por el estilo. Pero incluso ese que se está sintiendo moribundo por la gripe, no se compara en aquel que está en la sombra de muerte. Incluso ese va a pasar una semana, 2 semanas con gripe y decaído, pero después de sentirse terrible va a andar bien y con fuerza. Pero se nos dice de esta gente que estaban en sombra de muerte. Lo que es peor, se encontraban en esa condición sentados. Sentados. Mire, el pueblo asentado o sentado, depende de tu tradición, tu traducción, perdone, en tinieblas y vio una gran luz. Y a los que vivían, eso es peor todavía, y a los que vivían en región y sombra de muerte, estaban tan acostumbrados a vivir en la oscuridad y en la sombra de muerte que decían, esa es mi casa, esa oscuridad, esa es mi casa, ahí vivo yo. Sentados en el pueblo, asentados, con una postura continua, no solo unos cuantos, un pueblo entero dispuesto a vivir en sombra de muerte, dispuestos a vivir en Galilea de los gentiles, en Galilea de la muerte, ahí vivo yo. Ellos estaban en la oscuridad, querían permanecer allí y a lo mejor era una postura o era un lugar que satisfacía su alma, ahí me siento bien. Viviendo en sombra de muerte, en las tinieblas, aquí, así no se ve mi suciedad, no se ve mi corazón, aquí puedo pasar desapercibido, aquí no hay problema, no me juzgan, aquí no hay problema estar, porque no se ve lo malo que tengo. Su condición era triste, pero hermanos míos, esa condición muchas veces está en muchas naciones y está en muchas iglesias. Esa condición es la posición de muchos en Matagalpa. Y la pregunta es, ¿qué haremos al respecto? Esa posición, tristemente, es la posición de muchas iglesias también. Cuando la oscuridad, el pecado, simplemente se asume, no se hace nada al respecto. Estamos en sombra de muerte, estamos pecando. En su momento el Señor va a hacer algo tal vez y se acostumbra. Pero aquí tenemos a Cristo, ¿no? Llegando a donde ellos, predicando el evangelio. Y cuando Cristo llegó, dice, hubo una gran luz. O sea que hubo un avivamiento, una reforma. Hubo algo nuevo, algo que no habían experimentado nunca antes en su vida. ¿Saben cómo se siente esto? ¿Alguna vez te has perdido? ¿Has estado en algún lugar que no sabes cómo llegar, ya es tarde? ¿Alguna vez andas en moto y te quedaste sin gasolina y empezaste a empujar? Y de repente te llovió. No sé si has tenido esa suerte. Y de repente llega alguien y te ayuda a empujar y se moja contigo. No sé. O alguien, o
Voy a contar una muy chistosa. Yo me quedé una vez en una carretera, le pedí ayuda a Kaidi y Kaidi me llevó a rescatar. Fue una alegría y estaba lloviendo para colmo. Fue una alegría para mi corazón verlo, llegar a ayudarme. Don Manuel llegó también en su moto, llegó a ayudarme, pero lo chistoso es que también Kaidi quedó atrapado. Pero el hecho de estar, no, el hecho de tener a alguien fue una luz, una alegría en mi corazón. Ahora Cristo llegar al lugar de sombra de muerte, eso fue como una luz para un viajero que estaba perdido. Eso fue como un banquete después de un largo viaje o de un día entero sin comer. Es algo claro aquí, hermanos. Cuando el Evangelio llega, llega la luz. Y cuando el Evangelio llega a cualquier lugar, cuando llega a cualquier alma, allí se hace de día. Y es interesante, pero es tan rápido. La situación en tu vida no ha cambiado. Es solamente que entendiste el Evangelio. Tal vez sigues teniendo los mismos problemas, sigues teniendo la misma situación económica, familiar, de trabajo, lo que sea, pero el Evangelio llegó, la luz llegó. Y en ese momento, aunque estaba en valle de sombra de muerte, el Evangelio llegó, me hizo ver, me hizo pensar mejor, me hizo actuar mejor, me hizo descansar más, me hizo confiar más. ¿Lo entiendes? Eso fue el Evangelio ahí en ese lugar. Al lugar donde solo llegaba gente a pelear y matar, llegó el Evangelio y a pesar de toda la historia maligna que hay, había luz y la luz fue suficiente para hacerme ver y reaccionar. Entonces el mensaje de la predicación de Jesús hasta ahora es idéntico al de Juan, ¿no? El mismo mensaje que Juan el Bautista está haciendo Jesús ahora. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y eso es bueno entenderlo porque literalmente está Jesús repitiendo lo mismo que Juan el Bautista, como queriendo decir, escuchen. Ya lo dijo Juan, ahora lo digo yo, escuchen, entiende iglesia, arrepiéntete. El reino de los cielos está cerca, entiende. Es importante. ¿Cuál fue la esencia de la predicación de Jesús? Fue la misma de Juan. Jesús, mira, yo estoy predicando, no tenemos todo. Normalmente nosotros hacemos una prédica de 45, 55, una hora. Mira la prédica de Cristo Jesús. Mira lo que Él está diciendo. ¿Cuántas palabras? En este capítulo 4 donde estamos, lo único que Él ha dicho, su predicación es, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sencillo. El Evangelio es el mismo siempre, no cambia. Juan lo predicó, Jesús lo está predicando, el Evangelio es el mismo siempre. Y las razones para hacerlo son los mismos. Para que puedas encontrar salvación, para que puedas conocer al Señor, para que puedas ver la luz en medio de la oscuridad, para que puedas tener mayor dirección, mayor consuelo. Con esto Dios demostró que Juan verdaderamente era su mensajero, lo demostró. Y con esto pues vemos que Juan trajo el recado correcto, era el mismo que Jesús está dando. El Hijo vino con el mismo recado que el siervo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y si recuerdan ustedes, cuando Juan el Bautista habló con los judíos, les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el mensaje ha de ser el mismo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y quiero decir algo muy claro. Jesús pudo haber dicho tantas cosas. Cuánta sabiduría, inteligencia hay, cuántas cosas Él sabe que para nosotros son ocultas, cuánto conocimiento, ¿no? Cuánto conocimiento. Él estaba en los cielos con Dios. Cuántas cosas pudo haber dicho que nosotros simplemente no sabemos. Cuántas cosas divinas pudo haber compartido la humanidad, celestiales, que nadie puede ver y conocer si no son reveladas por Él. Él pudo haber dicho en medio de su prédica, pero no lo hizo. Su prédica fue sencilla. ¿Cuántas cosas pudo haber dicho que los sabios del mundo hubieran dicho, wow, qué increíble, cuánto conocimiento, cuánta sabiduría, danos más, queremos llenar nuestra cabeza de lo que nadie más sabe? ¿Cuántas cosas pudo haber dicho? Pero su mensaje es sencillo y se centra
en este texto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Sencillo, ¿no? De nuevo, esa es la primera declaración pública en Mateo, en el libro de Mateo, de Jesús. Es la primera declaración de Él dirigiéndose a todas las personas. La primera. Antes había hablado con Juan el Bautista, es necesario que esto suceda. Antes había luchado, digamos, tenido esta contienda con el diablo mismo. Y luego sus primeras palabras a todas las personas que lo han escuchado es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas palabras son de gran importancia. Es la única declaración en todo el capítulo: arrepiéntanse. O sea, piénsalo. Las primeras palabras que Jesús dedicó a su audiencia: arrepiéntanse. Esto predicó donde quiera que iba. Eso era el tema que él predicó constantemente. Ni él ni sus seguidores lo consideraron nunca desgastado. Si tú lees desde los evangelios y lees todo Hechos, sigue siendo el mismo tema: arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Sigue siendo, repitiendo una y otra vez. Nunca lo consideraron desgastado. Nunca dijeron a Jesús: otra vez lo mismo. Nunca. Pero sin embargo, tenemos gente, incluso en la iglesia hoy, que sí dirían: ¿otra vez? ¿Otra vez, pastor? Arrepiéntanse. Realmente tenemos gente. Mira, yo sé que esto no es en todos lados, pero mi esposa me ha estado haciendo unos videos que yo me quedo asustado de la gente como quiera atraer otras personas a la iglesia. No quiero ser crítico, o sea, ni nada al respecto, pero quieren atraer a un show a la gente y no a la palabra de Dios. Quieren atraer, o sea, se ríen de sus pastores. Le quitan la hombría a los pastores para que sean atractivos. Y Jesús: arrepiéntase. A todo mundo, todo el que escuche ahora mi voz: arrepiéntete. Pon la mirada en el Señor, arrepiéntete. Está la gente que quiere escuchar cosas nuevas, no, está la gente que dice: gran esto, gran aquello, tantas cosas, tarará, y no sé, como títulos sorprendentes. Y Jesús, si ustedes lo ven, nunca hace algo parecido. Simplemente arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Eso es suficiente, porque nosotros no merecemos eso, no merecemos escucharlo, no merecemos verlo. Es sencillo. Pero hay gente que tiene comezón de oído para escuchar acá, para ver allá, el milagro, la cosa aquí, la cosa allá, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Una luz resplandeció, ¿no? Lo que se ha predicado y escuchado antes puede ser muy provechoso predicarlo hoy, ¿no? Y escucharlo de nuevo, amén. Sigue siendo el mismo mensaje. Juan lo predicó, Cristo lo predicó, nosotros debemos de predicarlo todavía más hoy, porque la gente quiere escuchar otra cosa. Los contextos separados, Juan predicando, luego Jesús predicando, muestran que con Jesús, en el reino se ha acercado. Se ha acercado tanto que es una luz que resplandece y brilla en la oscuridad. Entonces es claro que Él es la luz que necesitamos porque Él fue probado, fue encontrado digno de toda gloria. Amén. Fue encontrado digno, fue probado y vino a ser una luz ya probada para que nosotros podamos ver. Por lo tanto, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, arrepiéntete. No trates de ocultar el pecado, que eso es lo que sucede. No lo trates de ocultar, no trates de aparentar, revela tu corazón claro, en valle de sombra de muerte. Aquí está, Señor, podrido. Por favor, brilla, brilla. Deja de aparentar lo que quieres ser y muestra lo que eres. Y dile al Señor: aquí está lo podrido y lo feo, Señor, tómalo, no lo quiero, por favor, brilla en mí, enséñame. Él es la luz que necesitamos, porque estamos en la oscuridad, porque queremos mover, manipular. Por lo tanto, si escuchas su voz, arrepiéntete.
no es de pensar que esto es para alguien más. Yo no debo de pensar que porque estoy aquí, esto es para alguien más. Escúcheme usted, yo estoy bien. Nunca, nunca. Arrepiéntete constantemente. Arrepiéntete. Mira tu corazón, sé honesto contigo. Mira tu corazón, Señor. Si no fuera por ti, yo estaría en oscuridad, estaría otra vez en lo mismo o peor todavía. Señor, por favor, haz brillar tu luz en mí, muéstrame el camino, enséñame. No quiero volver, quiero estar satisfecho en ti, nada más enséñame. Él es la luz que necesitamos. Y eso nos enseña, hermanos, Jesús es más que Moisés. Y hay un paralelismo, interesante. Recuerdan que Moisés dirigió a la tierra, al pueblo, a la tierra prometida, pero él no entró a la tierra prometida y luego de Moisés vino Josué, quien sí entró. Entonces piensen en Juan el Bautista de alguna manera. Él está preparando el camino para aquel que viene y luego aquel que vino y llevó al pueblo a la tierra prometida. ¿Y quién es la tierra prometida? Él mismo, Jesús. Por tanto, Juan el Bautista anuncia el reino y Jesús es el reino, quien guía a su pueblo a él mismo. Él es la misma luz, Él es la misma tierra prometida. Y para entrar a la tierra prometida, entonces, estás escuchando de la boca de Jesús qué debe de hacer. ¿Qué debe de hacer? Arrepiéntete. Es claro, arrepiéntete. El arrepentimiento, hermanos, es un tema constante en toda la predicación pública de Cristo y de sus discípulos, constante. Y eso es lo que Cristo mismo, encargó a los apóstoles. Al final les mandó que también prediquen el arrepentimiento. O sea, si me acompañas, Lucas capítulo 24, versículos 46 al 47. Lucas capítulo 24, versículos 46 al 47. Si miras, Lucas 24 es el último capítulo de este evangelio. Y ahora, la gran comisión dice, y vámonos al 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará entre los muertos al tercer día, y que su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Lo ves? Al final Dios les dice, sigan predicando lo mismo. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. También vemos que Dios no se deja a sí mismo sin trabajadores, sin testigos. Cualquiera de nosotros diría, Juan el Bautista lo encarcelaron y ustedes saben, después le cortan la cabeza. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero Dios nunca se deja sin obreros. Dios siempre levantará y sostendrá a su iglesia. Amén. Aunque yo no esté, Dios va a levantar. Aunque no haya nadie en alabanza, Dios ya lo levantó, ya les compartí al inicio. Dios está mandando a la gente, no, ustedes mismos. Y eso es lo que tienen que entender, son ustedes mismos, nosotros somos la iglesia. No es alguien de afuera, el que vino de afuera fue Cristo a mostrarnos la luz para poderlos ver. Y luego ustedes mismos. Dios sostiene su iglesia, provee, dando lo necesario en el tiempo correcto. Dios no deja a la iglesia sin guía, provee dando lo necesario en el tiempo correcto. Él sabe. Y cuando retira un instrumento para llevarse al otro lado, lo hace para levantar a otro que necesita crecer. Y así lo hará en esta iglesia siempre y cuando se necesite. Va a levantar a alguien, quien sea. Va a traer a alguien. Mira, ustedes, hermanos míos, son un recuerdo de eso. Mi esposa y yo, mi familia orando, Señor. Y no es broma, el mes pasado, Señor, ¿qué podemos hacer para que venga más gente? ¿Qué podemos hacer para que venga más gente? Orando. Y miren, no hemos hecho nada. No he salido con mi esposa a predicar o algo, no he ido a entregar tarjetas o algo por el estilo. Simplemente visitas a familia y de repente una conversación o de repente alguien me dijo, pastor, aquí y allá, mi hermana, bautismo, presentaciones, lo que sea. Dios hace lo suyo. Mi siervo Moisés ha muerto, Juan está en prisión, ahora pues, Josué, levántate. Jesús, levántate.
Quiero que noten, es claro que Dios está trabajando en la iglesia, es claro que Dios nos está preparando, es claro. Nos ha traído, nos ha preparado, nos ha sostenido. Sea lo que sea, ha estado sosteniéndolos, cuidándolos, trayéndolos, proveyéndoles. Ahora pues levántate tú. Escucha al Señor llamando a tu corazón a la puerta, derribándola. Es hora que te levantes. El reino de Dios, hermanos, es un tema central en los evangelios y les voy a leer algunos ejemplos. Ese es el mensaje de Juan el Bautista que proclamó en preparación para Jesús. Eso es Mateo capítulo 3. Luego, esa es la buena noticia que Jesús predicó. Lo estamos viendo ahora. Marcos 1 también lo dice. Lo que Jesús enseñó a sus discípulos durante 40 días entre su resurrección y la ascensión. Cuando Él resucitó de los muertos, pasó 40 días enseñando a sus discípulos y estaba enseñando este mismo mensaje. Y luego, al final, en Hechos capítulo 28, Pablo proclamó al final del libro este mismo mensaje. Siempre lo mismo, no cambió. El reino de los cielos. Cuando Jesús nos enseñó a orar o nos dio este modelo de oración, ¿no? Él decía, Mateo capítulo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, el reino de los cielos. Y esto entonces significa, hermanos, ¿qué es el reino de los cielos? Es donde Dios cumple su voluntad. El reino es donde la voluntad de Dios se cumple, no donde la mía. No donde se hace lo que yo digo, no donde se hace lo que yo creo que es mejor. Es donde se hace la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es arrancar este corazón, purificarlo, llevarlo por el desierto, amén, así sea. Venga tu reino, Señor. Tu voluntad es mucho mejor que la mía. El reino de Dios es donde se cumple la voluntad de Dios. No donde yo me quejo, no donde pongo, no sé, cualquier excusa para no hacer lo que debo de hacer. Y quiero que noten, hermanos míos, quiero que noten algo. Semana pasada, en este mismo capítulo, el desierto, Jesús siendo tentado, batallando con el diablo, sale victorioso. Esta semana, ahorita lo que estamos viendo, ¿qué fue lo que hizo Cristo después de salir conquistador, victorioso durante el tiempo de su tentación en el desierto? ¿Qué fue lo primero que fue a hacer Dios al salir del desierto? Salió a predicar. Salió a predicar. Versículo 17. Entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. O se ha acercado. Comenzó a predicar. Y aquí espero que entiendan, la predicación a los que están en oscuridad es lo que el diablo mismo quería estorbar. Y es importante que note esto. Jesús pudo haber hecho cualquier otra cosa. Pudo haber ido a sanar enfermos, que no es malo, no estoy diciendo que sea malo. Pudo haber ido a hacer cualquier cosa, no, cualquier milagro que la gente aquí en esta ciudad espera siempre, que es el enganche para atraerte. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Predicar. Después de ser ayudado por los ángeles, después de tener esta escena tan maravillosa, predicar. La predicación a los que están en oscuridad es lo que el diablo mismo quería estorbar. No quería que los demás escucharan y entendieran, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. A ustedes entonces que no conocen el sonido del evangelio, los que están en sombra de muerte, a ustedes que se consideran más indignos que el resto de la humanidad, tú que te piensas más pecador que todos los demás en esta tierra, tú que te consideras indigno de tan siquiera entrar a la iglesia, tú que te consideras indigno de pedirle algo al Señor, de elevar una oración, cualquier cosa, tú que te sientes abatido, desesperado, que lloras amargas lágrimas por tu pecado, a ti el evangelio ha sido enviado. A ti que estabas en la oscuridad, el evangelio, la luz fue enviada para que brille.
La- ¿Tu pecado o tu oscuridad es más densa que la luz de Cristo? No, no. Como antes el Señor predicó, o como lo estamos viendo aquí, que fue a predicar a Zabulón y a Neftalí, y al pueblo que habitaba en tinieblas, ese pueblo que estaba en sombra de muerte vio una gran luz, y así hoy el Señor está siendo proclamado, para que tú veas el precio, el valor, lo rico, lo sabroso que es conocerlo a Él por medio de su palabra, que no cambia, que se mantiene firme, que es fiel, que se cumple, que está ahí para que todos ustedes la puedan conocer y ver y deleitarse. Ahí está. A ustedes envía el Evangelio. Y es interesante entonces pensar que el primer acto público registrado en Mateo de Cristo es enseñar y predicar a aquellos que están en la oscuridad. El primer acto público, enseñar y predicar a los que están en oscuridad. Es como diciendo, el diablo acaba de venir, trajo tentación y engaño y muerte. No permitiré que mis escogidos sean tentados, engañados y llevados a la muerte. Llevaré la luz donde ellos, para que puedan ver, para que puedan ir, para que sepan dónde buscar ayuda, consuelo, deleite, gozo. Por tanto, voy y enseño a aquellos que están en la oscuridad para que puedan caminar en la luz. Ese es, mis hermanos, espero que lo vean, ese es el anhelo de esta iglesia, aquí desde los púlpitos, en los grupos, también, enseñarnos a caminar en la luz. Por tanto, voy y enseño, aprendo, escucho, leo. Él mismo brilla para que tú puedas ver, escuchar y arrepentirte. Y es claro entonces, si no somos enseñados por Dios, si no estamos siguiendo su luz, ¿a quién estamos siguiendo? Si no somos instruidos por Dios y su palabra, ¿por quién somos instruidos? Mis propios anhelos, mis propias convicciones, y nos decimos, son buenas, ok, pero comparado con Dios, ¿son buenas? Mis anhelos, mis deseos, mis convicciones son mejores que los anhelos, deseos y convicciones del Señor para mí. Nunca. Yo soy algo creado, Él es infinito, increado, o sea, no tuvo principio ni fin. Por consiguiente, cualquier cosa que Él desee y anhele para mí es mucho mejor que cualquier cosa que yo pueda pensar, anhelar o desear. No hay consuelo entonces para nuestras penas como el Evangelio. No hay nada comparado como el Evangelio, no hay nada que pueda ofrecer este mundo que se compare con la luz que Dios da por medio de su Evangelio. Los que ignoran esto son movidos de un lado a otro por cualquier circunstancia, creen cualquier cosa, se creen cualquier ¿cómo se dice esto? Se me fue la palabra de la mente. Pero son llevados por cualquier creencia cultural. Esto es malo y se van por ahí. Esto es así y se olvidan del Evangelio. Quienes ignoran la luz de Cristo serán con frecuencia víctimas, aquí está, de supersticiones. Quienes ignoran la palabra de Dios inevitablemente van a caer en supersticiones, inevitablemente, para hallar el favor de Dios. Cuando Dios mismo está diciendo, estoy enviando la luz a la oscuridad. Por medio de la predicación, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí. Escúchalo, síguelo, obedécelo, no supersticiones. Este pueblo estaba sentado en la oscuridad, estaba en desesperanza. Un hombre que camina, por lo menos es activo. Hay un señor realmente, miren, yo admiro, hay un señor que quisiera preguntarle cuántos años tiene, pero es un viejito que vive algo cerca de nuestra casa, que cuando camina con una jorobita y ahí anda macheteando, ganando reales. Ahí anda caminando. Ese señor está mucho mejor que todas estas personas sentadas en valle de sombra, sentados en la oscuridad, como allí, sin esperanza, como ya no hay nada más que hacer. Se sentaron como si se hubieran convertido en una piedra, o como que si no hay algo más, un lugar más, sentados en la oscuridad, probablemente desesperados, no lo sé, pero sintiéndose cómodos en estar ahí en el valle de sombra de muerte.
se sentaron en tinieblas, quizás permanecieron ahí tanto tiempo que lo sienten normal, ¿no? ¿Sabes cómo se ve esto? Que sucede aquí en Matagalpa mucho, pero cuando hay tanto pecado alrededor tuyo, que sabes que es pecado, pero te sientes tranquilo estando ahí. Es como aquí está pasando una escena, aquí está pasando otra escena, aquí está pasando otra escena, y tú ni siquiera decides salir. Ellos dijeron, ¿qué importa? Si no hay esperanza para nosotros, que sea el destino que Dios exponga, nos quedaremos quietos, no lloraremos ni oraremos, vamos a aceptar las cosas como son. Así hay mucha gente. Es la vida de ellos, no es la mía, pero ¿no quieres ver luz en lugar de oscuridad? ¿Por qué estás ahí? ¿Cuántos he conocido que no solo están así en tinieblas, sino que se conforman con enfrentarse al terrible futuro y esperan con tristeza que la nube tormentosa de la ira los cubra? ¿Cuántos saben que están perdidos y simplemente ya se contentaron con que ya sé dónde va a ser mi futuro? A eso vino Cristo, para hacerles ver y entender que están en mentira, están confundidos. A esos la luz de Cristo vino a brillar, porque está tan ciego que ni siquiera sabe que tiene otra opción. Mira cómo es el Señor. Es una condición muy triste y miserable, ¿no? Estar ahí. Probablemente la mayoría de nosotros, si no todos, hemos estado ahí en algún momento en nuestra vida. Ya no tengo esperanza. Ya voy a tirarme a la calle en medio, ya no hay nada que hacer. Pero qué bendición es que hoy que tengamos el Evangelio y que sea tan brillante, que sea tan grande, que incluso en mi engaño, Él me hace ver, me hace reaccionar. El texto habla de los que están en la región de muerte, es decir, están en una región sombría, venenosa, deprimente, nadie quiere estar ahí, no quiero ir, como si la muerte los acechara constantemente y están acostumbrados a ello. Y a esos que están en esa situación, ¿qué es usado o qué fue usado por Cristo para hacerles ver, hacerlos caminar, hacerlos vivir, hacerlos salir de la sombra de muerte? Ya lo miramos, versículo 17, predicación, arrepentidos. Su luz, sí, amén, arrepentidos. Pero a ellos pueda predicar, arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. La predicación. Mira, no es broma. Dios fue a predicar a los que estaban en el valle de sombra de muerte. La predicación. Son las escrituras las que deben alimentar la predicación, no mis ideas. Son las escrituras las que deben alimentar mi familia, no mis deseos. Son las escrituras las que deben de alimentar mis planes, no mi orgullo. Son las escrituras en las que encontramos preciosas palabras de ánimo. No en mí, no dentro de mí, jamás dentro de mí, no dentro de lo bueno que hay en mí, porque no hay nada bueno en mí. Son las escrituras, hermanos. Así que aquí tienen algunas para ustedes, una luz preciosa y admirable. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, yo los haré descansar. Mateo capítulo 11, 28. ¿Acaso no es una luz brillante escuchar eso del Señor mismo? Vengan a mí, aquí estoy, como un faro de luz tan grande para que no te pierdas. Yo te haré descansar. Ven, ven. Y no te pone condiciones, ven. Pero esto es, ven, hagan a mí lo que estanca. Trae algo, sí. Trae un cafecito, no. Ven. Los que están cansados y agobiados. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua estará reseca de sed. Yo, el Señor, le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Isaías. Escucha. Escucha cómo la luz está brillando en medio de la oscuridad. ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? ¿Estás cansado y agobiado? Ven, escúchame. Ven, pon atención. Deja de poner excusa y ven. Por último, al que viene a mí no lo echo fuera.
Por si acaso tienes eso en tu mente, está bien, Señor, escucho que me estás llamando, pero tengo miedo que me rechaces, tengo miedo que al caminar y hacer todo eso y dejar todas las cosas atrás, cuando esté de frente a ti, tú me digas, viniste demasiado tarde, te tomaste mucho tiempo, y para aquellos que tienen esa locura en su mente, aquel que viene a mí no lo echo fuera. Ahí tiene, Dios no miente, no cambia, no hay sombra de variación a Él. En Él, si Él dice, aquel que viene a mí no lo echo fuera, es porque así va a ser. Así que ven, qué ejemplo tan bello y vívidos de la misma escena cuando nuestro Maestro mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio. Dios no cambia, y quiero que pienses en esto. Aquí está el Señor en Mateo capítulo 4, diciéndole a todas las personas, vengan, aquí está la luz, voy donde, de hecho ni siquiera le está diciendo, ven, Él está yendo, no, voy a ir allá al otro extremo donde nadie va, y voy a resplandecer una luz más grande para que todos vean, está sucediendo eso. Pero aún así, miren cómo el Señor no cambia, que cuando Él fue crucificado al final de Mateo, la orden que el Señor le da a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y saben dónde tenían que comenzar predicando? En Jerusalén, donde lo mataron. Ahí tenía que comenzar predicando. O sea que el Señor no cambió su enseñanza nunca, a pesar de lo que todo el mundo hizo, nunca cambió. Vean pues entonces los grandes pecadores, lejos de ser separados, excluidos, lejos de pensar que no tienen esperanza alguna, son precisamente a ellos a quienes Dios les anuncia el Evangelio. ¿Quiénes son ellos? Todos nosotros. Todos nosotros. Así que tengan ánimo para ustedes, iglesia, hoy. Tú que habitas en tiniebla, tú que estás en un remolino que ni siquiera sabes cómo salir, en una situación tan difícil que simplemente ya te dejaste caer, hay promesas especiales para ti. La verdadera luz para una alma en tinieblas está en Cristo. Tan grande, tan brillante, que ni la tiniebla más profunda que pueda haber en ti va a ser capaz de contener la luz de Cristo. Entonces, escuchen el texto. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. No es una luz chiquita, no es un foco, es una gran luz para que no te pierdas y la puedas ver. Gran cosa hace evidente el Señor para todos los que estamos ciegos, para que podamos ver. Incluso el ciego puede sentir el sol aunque no lo vea. Amén. Gran luz es el Señor. Nos salva de grandes pecados y de gran ira. Nos prepara para una gran gloria. Y sigue diciendo el Señor, mirad a mí, dice, salvos todos los confines de la tierra. Mirad a mí, dice, salvo todos ustedes, no importa qué tan largo estés, no importa qué tan lejos creas que pueda estar, miren a mí y serán salvos todos ustedes. Así que debemos de ver al Salvador con fe. Amén. En Él hay luz, y esa luz de los hombres deben de ver. Así que vean, hay una luz en el nombre de Cristo para un pecador atribulado. Quiero recordarle algo. ¿Recuerdan lo que significa el nombre Jesús? ¿Recuerdan? Lo miramos en la segunda prédica, el Salvador. Jesús, el Salvador. Así que hay una luz en el mero nombre de Jesucristo. En el mero nombre de Jesucristo. Para todos los pecadores atribulados. Si un pecador perdido y arruinado se siente triste, acongojado, no sé, saturado, me regocijo porque Jesús ha venido a buscarme. Me regocijo porque el Salvador me llamó, el Salvador me guió. Jesús, el Salvador, brilló tan grande, me regocijo en ello. Mis pecados me afligían, me sentía cargado, pero el Salvador de su pueblo vino y tomó mis pecados. Satanás me molestaba, pero ha venido a destruir mi vida, pero el Salvador real vino. Hermanos, si ustedes llaman a un constructor para que llegue a su casa, ¿qué esperan ustedes que ese constructor haga? En serio, ustedes llaman a un constructor para que llegue a su casa, ¿qué esperan ustedes que ese constructor haga? ¿Qué esperan? ¿Qué va a hacer el constructor ahí? Construir, reparar, ¿sí?
Si ustedes llaman a un comerciante, no, quieres un servicio de algo, lo que sea, no sé, ropa, servicios, no sé, pero llamas a un comerciante para que llegue a tu casa, ¿qué esperas que llegue a hacer ese comerciante a tu casa? Venderte algo, sea lo que sea que esté ofreciendo. Y si tú llamas al Salvador, ¿qué crees que va a suceder? Jesús el Salvador continuará con su sagrada obra y salvará a las multitudes. Alguien que está en prisión, alguien que está en el banquillo de los acusados, alguien que está a quien se le han levantado cargos en su contra, se va a alegrar que venga un abogado y que diga yo lo voy a representar, ¿no? Un viajero perdido en un bosque muy oscuro se va a alegrar si de repente en medio del bosque encuentra a un guía que lo lleve a seguridad, ¿sí o no? Y ahora Jesús, nuestro Salvador, continuará con su obra salvadora a las multitudes. Jesús, nuestro Señor, el intercesor también. Amén. Quizás una de las mayores dificultades que tenemos sobre el Evangelio es esto, que pensamos, ¿cómo puedo expresar a Dios las palabras adecuadas para que Él me salve? Hermano, ¿tienes un intercesor? ¿Tienes un intercesor? Hay uno que puede orar por ti. Hay uno que toma tu lugar y pone las palabras que tú no sabes decir. Hay uno que viene y entrega las cosas a su Padre e intercede por ti. No dudes que Él va a prosperar, que Él va a dar las palabras correctas. No lo dudes. Él se deleita en la misericordia. Él es un Salvador y un gran Salvador, una gran luz. Él es ternura, amor, compasión, bondad. El peor de los pecadores, con solo verlo, verá la luz. Así que, hermanos, ya no necesitas estar en la oscuridad porque la luz está a tu alrededor. Ha brotado, ha salido, está ahí brillante. No necesitas seguir más ahí. Necesitas ir a Él. Si ahora crees que Cristo Jesús, con todo tu corazón, que Él ha tomado tu pecado, lo que sea que haya hecho, si crees en Él, Él tomará tu pecado y serás perdonado por su nombre, porque Él es Jesús, el Salvador. Serás para Dios como si nunca hubieras pecado. No habrá un registro en el libro diciendo esto y esto y esto y esto. Recuerda, de esto te hemos librado. La preciosa sangre de Cristo hará la pizarra blanca por completo. No es borrón y cuenta nueva, es borrón y ya no hay más. Cristo, nada más ahí. Y cualquiera de nosotros dirá, pero eso no es suficiente, pastor. No es suficiente porque después de que Dios me salve y me ha perdonado, yo sé que Dios exige que yo tenga una vida santa que lo honre a Él. Y es cierto, hermano, debes de hacerlo. Y tú puedes pensar, yo no puedo, pastor, no puedo, sé que voy a volver a pecar. No voy a cumplir sus mandatos y por lo tanto voy a ser encontrado culpable nuevamente y la balanza va a estar en mi contra. Hermano mío, recibirás una justicia perfecta en el instante que crees en Jesús. Así como David dijo en los Salmos, bienaventurado al hombre a quien no se le atribuye el pecado, lo mismo vas a decir tú. Dice el Evangelio, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea que no es válido lo que digas, pero pastor, no hay condenación al que ha visto la luz. No hay condenación para el que está en la luz. Así que mi ánimo para ti, hermano, cree en aquel que fue a predicar a aquellos que estaban sentados en tinieblas. Puedes creer en aquel que Él mismo fue a predicar a los que estaban en tinieblas. Puedes descansar en Él. ¿Me entiendes? No hay excusa que podemos dar. El mundo está en nuestra contra. Bueno, la luz está a mi favor. Me siento terrible, bien, es bueno, porque eso significa que la única persona a la que vas a ir es Cristo.
Ya no quiero vivir más yo. Excelente. La Biblia habla de eso. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es necesario que yo mengue y que Él viva. Excelente. El mejor lugar donde puedes estar es cuando ya menos quieres descansar y vivir para ti y vivir para el Señor. Excelente. Recuerda, aquellos que han venido a mí, yo no lo he hecho. Así que mi ánimo para ti es: ve al Señor, da al Señor. Amén. Por Él, Señor Dios, gracias, porque eres bueno y fiel siempre, porque tu palabra permanece y persiste, y porque nos sostienes y nos libras siempre de todo mal. Gracias por proveer, Señor, gracias por cuidarnos, y gracias por cada familia que está aquí hoy con nosotros. Oramos, Señor, para que nos hagas permanecer fieles y firmes en tu palabra. Enséñanos a ver lo maravilloso de tu Evangelio, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.